Buen día, Dios los guíe y los acompañe grandemente. En el segmento de la Biblia del oso de hoy vamos a estar leyendo un pasaje que está en San Juan, capítulo 8, versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 11. Otra repito, vamos a leer San Juan 8 del 1 al 11, que dice: Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñábalos. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándolo para poderlo acusar. Empero Jesús, abajado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen en preguntándole, enderóse y díjoles: El que de vosotros es sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a bajar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más de a la mujer, díjole: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es un pasaje que hemos leído ya varias veces, no aquí, sino en nuestras congregaciones, células, en cualquier grupo, creo en la iglesia en general. Aquí batallé un poco porque hay palabras que, les digo, no estoy muy familiarizado y necesito pues seguir familiarizándome para pues entender mejor la palabra de Dios para compartirla. En este caso, solo eran unas palabras que no eran gran cosa, que por que están escritas de otra manera, pues ya no son difíciles de leer, pero igualmente se entiende el pasaje. Ahora bien, ya, saliendo de lo técnico de la lectura, de la manera de leerlo, muchos han comentado acerca de este pasaje que Jesús no condenaba a la mujer. Incluso hay quienes se atreven a decir que tal vez la mujer no estaba en adulterio y que los fariseos la trajeron con mentiras y que tal vez en realidad querían acusarla de algo y Jesús se enojó y la liberó por eso. O sea, como diciendo, Jesús le dijo que ella no era adúltera. No. Hay que entender algo. Primero, la mujer sí estaba en adulterio. Y podemos saberlo porque Jesús al final le dice: vete y no peques más. Jesús le dice: yo ya no te condeno, yo no te condeno. ¿Y saben por qué? Porque él sí iba a llevar la condenación. O sea, Jesús la estaba perdonando. Y ahorita vemos por qué la perdonó y por qué no la condenó. Porque dijeran: pero entonces Jesús estaba quebrantando. Vamos por pasos. Jesús sí declaró que ella sí había pecado de adulterio. O sea, no dijo: no, ella no pecó, qué mentira dicen contra ella. No, esa no es la razón por la que Jesús no la mandó a apedrear. No, porque si fuera realmente adúltera, y, o sea, si fuera como si estuvieran actuando los fariseos de acuerdo a la ley, sí la hubiera mandado a apedrear, pero ahorita les voy a decir cuál era el vacío legal de lo que estaba sucediendo. Entonces, claramente, Jesús sí declaró: o sea, vete y no peques más. Significa: sí pecaste, pero ya no lo hagas. Y entonces, aquí viendo este punto, el asunto era que la ley de Moisés sí exigía que se tenía que apedrear a los adúlteros. Y cuando digo los adúlteros, no me refiero a que si personas, que las personas que hayan adulterado merecen ser, se refiere literalmente a los dos en el acto, que si fuera, pues yo conozco a varias personas que han adulterado, tienen que ser apedreadas. No, tienen que ser halladas en el acto y tienen que ser los dos, literalmente. O sea, no puede ser que conozco que el vecino, que la vecina o un amigo es bien adúltero, hay que apedrearlo. No, si quisieras apedrear a tu amigo, en este caso,
no traerías a tu amigo solo, traerías a tu amigo y a la mujer con quien adulteró. Entonces, a eso se refiere este pasaje. Más bien, la ley de Moisés. Porque imagínense, ahora cada quien puede condenar a quien sea de adúltero sin tener pruebas o sin hacer la ley justa. En este caso, ¿dónde estaba el hombre? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, yo sí creo que la mujer haya estado en adulterio porque Jesús lo dijo. Vete y no peques más. Significa, ya deja de hacer eso. No significa que ya nunca volvió a pecar, tal vez sí mintió, tal vez sí se equivocó, tal vez de repente sí habrá ofendido a su prójimo, pero cuando dice Jesús vete y no peques más se refiere a vete y ya no adulteres, o sea, ya no hagas lo mismo. Entonces Jesús sí dijo que ella había, o sea, con lo que dice Jesús deja claro que ella sí estaba en pecado. No la justificó, no dijo eso. Entonces dijeron, bueno, entonces ¿por qué Jesús la justificó? ¿O por qué Jesús la perdonó? ¿Por qué Jesús no cumplió la ley de Moisés? Muchos dirán, Jesús muchas veces tuvo que quebrantar la ley por amor a nosotros. No, Señor. Tengo que dejar algo claro. Jesús nunca tuvo que quebrantar la ley de Moisés para hacer la voluntad de su Padre. Y hay muchas cosas que se tienen que dejar claras. Por ejemplo, una cosa es que Jesús, él llevara a cabo la ley de Moisés. Él necesitaba hacerlo para él ser el Cordero de Dios. Nosotros, si seguimos la ley de Moisés, estaremos diciendo que el sacrificio de Jesús no valió, y eso sería una de las peores blasfemias que hayamos predicado en la iglesia, y muchas iglesias lo predican. Dicen, bueno, es que aparte hay que observar los días de celebración, hay que comer pan sin levadura, hay que mencionarlo por su nombre correcto, hay que guardar el Shabbat, y entre tantas cosas. Si estamos viviendo bajo la ley mosaica, entonces significa que nos hemos divorciado de Dios, de Jesús. Lo dice en Gálatas. No tal como lo dije, pero estoy parafraseándolo. Nos hemos desvinculado de Jesús. Entonces, Jesús tiene que cumplir la ley. De hecho, se puede decir que si quería salvarnos del infierno, del castigo eterno, él tenía que cumplir la ley al 100% y no la iba a cumplir si iba a andar metiendo vacíos legales o si iba a decir, no, es que conmigo no cuenta. No, claro que con él contaba toda la ley. Incluso cuando se fue a bautizar con Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista cuando lo vio dijo, oye, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Al revés, tú bautízame, o sea, tú eres el Mesías. Hasta Juan está en serio, Juan no sé cómo se habrá puesto, pero dijo, este hombre ni siquiera merezco tocar en las sandalias, pero o sea, una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es ver a Jesús ahí, y luego otra cosa totalmente distinta es ver que se acerque a ti y que diga, bueno, ya quiero que me bautices. Como si él me dijera, oye, quiero que tú oficies mi bautismo. Dijera, no, al revés, mi señor. O sea, usted debería bautizarme, ustedes. Y Jesús dijo, mira, así conviene que se haga. Vine a hacer las cosas de manera legalmente celestial. Es decir, Jesús no iba a decir, oh sí, como soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer lo que deseo. Pues no, Jesús iba a salvarnos y nos iba a salvar de la manera legal. Es decir, no iba a torcer la ley para salvarnos, ¿no? La ley que él mismo estipuló con Moisés, él la iba a cumplir por completo y así él iba a tener ese derecho legal de salvarnos. Uno dijera, pero él ya era Dios, él ya tenía el derecho, o sea, él ya tenía autoridad, sí, pero para salvarnos él necesitaba tener ese derecho legal para salvarnos, si no se convertiría en el ser más corrupto del universo. Y no, Jesús nunca iba a doblegar su propia ley para salvarnos. Él no iba a decir, los voy a salvar nada más porque sí. Imagínense como si ustedes fueran dueños de un negocio y alguien les robara, no sé, o les destruyera una parte de la tienda por accidente o no accidente, pero imagínense que alguien les provocara una pérdida financiera y dijeran, bueno, está bien, y la persona dijera, ándele, perdóneme, no se lo puedo pagar, pero perdóneme nomás así de compadres, así de amigos, bórreme la deuda, y se diga, está bien, se lo voy a borrar. Ustedes salen perdiendo. Aparte de que es corrupto, usted sale perdiendo.
no se hace justicia. Están dejando pasar un acto impune. Y como vemos en los países de Latinoamérica, como muchos casos han quedado impunes de criminales o de políticos corruptos, y nos enojamos mucho, decimos, mira, pero ¿cómo pasó esto? Se descubrió que esa persona era corrupta y aún así puede seguir en las calles, puede hacer lo que sea, queda impune. Entonces, y si Dios dijera, bueno, voy a quitar el pecado, o sea, voy a perdonar los pecados sin un sacrificio, eso convertiría a Dios en el ser más corrupto del universo. Y no, Dios no se contradice, Dios cumple su ley. Dios, entonces, ¿cómo le íbamos a hacer? Bueno, ¿cómo le iba a hacer Dios? Nosotros nada podemos hacer. ¿Cómo le iba a hacer Dios para salvar a las personas, o sea, salvar a la gente y al mismo tiempo, o sea, salvarnos aun siendo pecadores? Bueno, alguien tiene que pagarlo. De hecho, la ley natural es pecas, pagas. Pero cuando digo pago no es un pago que puedas pagar, es la paga del pecado es la muerte. Hay una versión de la Biblia, no sé cuál es, pero que dice, como lo parafrasean, que dice, el salario del pecado es la muerte. Entonces, imagínense, lo que hacemos es como si fuera un trabajo el pecado, y el salario del pecado es la muerte. Pero dice, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Es increíble. O sea, si nosotros trabajamos, o sea, por lo que nosotros producimos, que es pecado, o sea, es nuestro trabajo, nuestro salario es muerte. Pero el regalo inmerecido, o sea, que no hicimos algo para realmente ganarlo, es la vida eterna de Cristo Jesús. Entonces, volviendo otra vez a este punto, todo tiene que ver, nada, de repente parece que no, pero podemos seguir en el mismo tema. Jesús tiene que cumplir la ley por completo. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús la ley aquí? Jesús cumplió la ley al no condenar a esta mujer porque estaba mal, ilegal. Era ilegal condenar a una mujer por adulterio si no estaba el esposo. Si no estaba el esposo presente, perdón, no el esposo, perdón. Con el esposo no adulteras. Si estaba la mujer con el hombre o el hombre con la mujer, o sea, si están las dos partes, sí se podía condenar. Es decir, si lo hubieran traído a la mujer a Jesús junto al hombre con quien adulteró, Jesús hubiera hecho, pues sí, apedrenlos. ¿O creen que Jesús hubiera hecho, no, no, no los apedren, pobrecitos? No, Jesús vino a cumplir la ley. Y Jesús hubiera hecho, pues sí, apedrenlos. Pero el propósito de los fariseos no era cumplir la ley. ¿O creen que de verdad los fariseos vinieron a traerle este caso? Vamos a leer. ¿Qué dice el versículo 6? Aquí lo podemos volver a citar. Ahí disculpen la primera vez que lo leí porque batallé. De hecho, es la segunda vez que lo volví a grabar el video porque me trabé y tuve que pararlo. El versículo 6 dice, mas esto decían tentándolo para poderlo acusar. A ellos no les importaba cumplir la ley en un caso. A ellos no les importaba hacer justicia, mejor dicho. A ellos no les importaba que se hiciera justicia. Que una mujer adulteró, tiene que pagar. No, a ellos no les importaba la mujer ni la ley. Les importaba que Jesús hubiera hecho, sí, apedréenla por adúltera. Lo que hubiera pasado es que la hubieran apedreado. El pueblo hubiera dicho, oigan, Jesús acaba de cometer un acto inmoral. Acusó a una mujer adúltera, pero no estaba el hombre presente. Entonces Jesús acaba de cometer un error y merece la muerte. Pero no. Vemos que Jesús sabía lo que querían hacer. Jesús conocía las intenciones del corazón. Jesús ya sabía por qué le estaban haciendo esto. Sabía que él no solo lo querían tentar. No era... Imagínense, en la iglesia queremos hacer que se cumplan las reglas, pero ni siquiera el corazón está en glorificar a Dios. Está en que el hermano salga afectado. Imagínense cuando utilizamos la ley para nuestro deleite, ni siquiera para nuestro deleite, solo para la vergüenza de otro. Qué vergonzoso de verdad. Y quiero dejar claro, Jesús nunca tuvo que romper uno solo de los mandamientos. Nunca violó uno solo de los mandamientos para hacer la voluntad de su Padre. Muchas veces hoy decimos, es que hice esto, pero lo hice para glorificar a Dios. No, Señor, tú no puedes robar glorificando a Dios.
He leído pasajes, relatos, relatos de Facebook, antes eran de Messenger, que ya desapareció, que hablan de que a veces tienes que robar o a veces tienes que hacer esto, pero es por un bien mayor. No, señor, el pecado no lo puedes hacer para glorificar a Dios. Es decir, si pecas, de hecho ya automáticamente ya eres considerado culpable, pues de haber roto la ley. Y aquí pensaría uno, entonces Jesús se brincó la ley y justificó a la mujer adúltera. No, la justificó por lo mismo que justificaría quien sea, por sí mismo. Pero dice, es que la ley exige que se condene, sí, él lo exige con el hombre o con la pareja presente. Si no estaba la pareja presente, no puedes ya proceder de la manera legal. Es decir, tendrían que haberle traído a la mujer con el hombre para así poderla apedrear y decir cumplimos la ley de Moisés y esta mujer murió siendo una adúltera. Sin embargo, no pasó eso. Solo querían hacer que Jesús se equivocara y dijeran, hey Jesús, la ley exigía que estuvieran los dos presentes y como solo había uno, te acabas de equivocar y ya no puedes ser maestro o te vamos a mandar a arrestar. Sin embargo, Jesús no se dejó porque Jesús fue el que inspiró la ley. Jesús es Dios. Jesús le inspiró a Moisés para escribir estas cosas. ¿En serio pensaron que iban a poder contra el autor de la ley? No van a poder y nunca podremos ganarle a Dios. Él hizo los mandamientos. ¿Sabe dónde vamos a tratar de engañarlo? Y hay muchos casos donde pensamos que Jesús quebrantó la ley. Y en todos ellos vemos que Jesús jamás rompió la ley para hacer la voluntad de Dios. Cosa que muchas veces nosotros sí nos agarramos de eso, decimos, bueno, es que puede que eso no le agrade a Dios, pero Dios conoce mis intenciones. Dios podrá conocer tus intenciones, pero igualmente no cuenta. O sea, no es que digas, es que lo hice con buenas intenciones. Si tuvieras buenas intenciones, cumplirías la voluntad de Dios. Es como ese pasaje que dice, el amor no hace nada indebido. O sea, no puedes robar o no golpearías a alguien por un bien mayor. O que digas, es que, sí, es que les pongo ese ejemplo. Es que le robé, pero fue para darle a los pobres, tipo Robin Hood. Ahora resulta que ser un ladrón y asaltante es bueno. Si es para glorificar a Dios, si es para ayudar a los pobres, es bueno. Sí, pero no tomas en cuenta a la gente que dejaron herida en el camino, a los inocentes, porque no se meten con puros malos ese tipo de personas. No, se meten con mucha gente inocente. Entonces, ayuda a mucha gente inocente, pero también lastimaron a otra gente inocente. Y aún así, si alguien fuera culpable, no es como para que le robemos a los culpables. O sea, nosotros, aunque sepamos es que él es culpable, no vamos a actuar igual. Nosotros se supone que somos hijos de Dios, vamos a actuar diferente. Entonces, no vamos a actuar igual, o no deberíamos hacerlo. Y si alguien actúa igual, es que eres uno igual, o sea, eres del mismo equipo. Entonces, otro caso en el que a Jesús lo quisieron acusar de quebrantar la ley fue cuando iba con sus discípulos y estos empezaron a arrancar espigas. No viene aquí, pero está interrelacionado con el hecho de que a Jesús lo querían condenar a cada rato. Cuando Jesús va y está con sus discípulos y estos empiezan a arrancar espigas para comer, los fariseos los ven y dicen, Jesús, eso no se puede hacer en día de reposo, mira lo que hacen tus discípulos. Y muchos dijeran, y algunos aún creen que ahí Jesús como que los pasó por alto. Pero Jesús le dijo que no recuerda incluso lo que hizo David, y aparte eso estaba permitido. De acuerdo a la ley de Moisés, acabo de leer Deuteronomio, y sí, de acuerdo a la ley de Moisés en Deuteronomio, dice que cuando entres en el terreno de tu vecino, puedes arrancar espigas con las manos, o sea, lo que vayas a comer, o sea, si puedes, o sea, si yo me, o sea, ya no estamos en la ley de Moisés, pero si lo estuviéramos, se diría algo así. Si voy a entrar al campo de fresas de mi vecino, puedo comer las fresas que puedo arrancar con las manos. O sea, los frutos que puedas, o sea, en este caso eran semillas, las semillas que puedas arrancar con las manos, esas te las puedes comer. Lo que no está permitido hacer en el terreno de tu vecino es agarrar la hoz y arrancar con la hoz. ¿Qué significa eso? Lo que arrancas con las manos no es un trabajo, es solo para comer.
Es decir, lo que arrancas con las manos es solo lo necesario para llevártelo a la boca. Cuando sacas la O significa voy a sacar una producción, o sea, ya cuenta como un trabajo, porque ahora sí es para sacar números grandes. Y no creo que esos números grandes te los vayas a comer. Entonces, lo que prohibía Deuteronomio al entrar al terreno, al campo de tu vecino, era usar la hoz, pero te permitía agarrar con las manos. ¿Qué significa? Que aún en día de reposo, Shabbat, podías arrancar con las manos. ¿Por qué? Porque no cuenta como trabajo. O sea, el trabajo está prohibido, o sea, en el tiempo de Moisés está prohibido trabajar en sábado, en el séptimo día. Sin embargo, arrancar espigas con las manos no cuenta como trabajo. Significa que podrías arrancar espigas aún en Shabbat porque no era un trabajo. Entonces, si no era un trabajo, igual podías comértelo en el mismo... O sea, en ese mismo día también puedes arrancar espigas con tus manos. Pero cuidado, si te vieran con una hoz dijeran, hey, baja esa hoz porque si te ven trabajando sí te pueden apedrear. Eso sí está prohibido, verte trabajando en día de reposo, en sábado. Pero arrancar con las manos las espigas no contaba, porque no era un trabajo, era meramente... Es como si ahora dijeran que agarrar la hamburguesa y llevártela a la boca es trabajo. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que vuele la hamburguesa o que mi ensalada también flote y llegue a mi boca? Entonces ahora masticar va a ser un trabajo. No mastiques tanto para que no trabajes tanto. Ya no puedes incluso saborear, no debes sorber, tú solo deja que el agua caiga en tu boca y te lo tragas. Vamos a llegar a esos extremos. Por eso le decía, no cuenta como trabajo cuando lo arrancabas con las manos, porque nadie trabaja literalmente para hacer ese tipo de cosas. Se usa una hoz o usan trilladoras para sacar en producción. Cuando es solo para arrancar, era para decir lo que yo me pueda comer y listo. Entonces, el punto de todo esto es que Jesús nunca tuvo que romper una sola ley de Moisés y inspirada por él para cumplir la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. No podemos decir, es que mentí, pero por un bien. No podemos mentir diciendo que glorificamos a Dios. No podemos quitar la gloria a Dios, no, ni siquiera dejándole un día a Dios para consagrar, diciendo es que no, no fui a la iglesia, no me congregué con mis hermanos, pero fue porque quise glorificarlo de otra manera. No, Señor, no podemos tergiversar, torcer la palabra de esa manera tan, tan lamentable. Es que robé, pero robé para dar a los que no tienen de comer. Si de verdad te importan los pobres, entonces trabaja y de lo que ganes dale a los pobres. Pero robando no es la solución, porque felicidades, le estás dando a los pobres, pero le quitas a alguien más. Pero es que era una persona rica que no necesita su dinero, tú eso no lo sabes. Si esa persona rica gana su riqueza de manera ilícita y las gasta en cosas malas, ya o innecesarias o lujos, necedades, Dios lo va a condenar. Pero ¿qué pasaría si esa persona rica también estuviera ganando dinero y utilizando sus riquezas para el reino de Dios y tú estás frustrando esos planes que tenía esa persona? Entonces, el robo no está justificado en una sola manera. Ni el robo, ni la mentira, ni la codicia, ni robarle el día de reposo a Dios, de reservarle un día a Dios, matar, son cosas que no puedes hacer, que digas, es que lo hice, pero para honrar a Dios. O es que deshonré a mis padres, o sea, no los respeté. Una cosa es honra a tu padre y a tu madre. Otra cosa es obedecer. Uno cuando se casa no obedece en a tus papás. O sea, ya estás casado, eres un hombre de familia o mujer de familia. Pero lo que sí pide la Biblia es honra. Eso sí, la honra no sé. El obedecer tal vez sí. El obedecer sí, porque cuando ya te casas, si tu padre te dice que te quiero aquí en casa a las 10, dices, oye pa, es que ya estoy casado, ya no soy parte de la casa. Entonces ya no tienes jurisdicción en eso. Hay un pasaje que dice, hijos obedecen a sus padres en todo, sí, pero eso aplica a los hijos que viven en casa de sus padres. Una vez que ya no viven en casa de sus padres, pues ya. Pero no puedes decir deshonrar a mi padre, pero para glorificar a Dios. No, Señor. Aunque si estás soltero, casado, tienes que honrar a tus padres. Eso es un mandamiento inamovible. Es decir, aunque digas, ya me casé, ya no tengo que honrar a mis padres, no.
aunque estés casado, aún tienes que honrar a tus padres. La honra no se mueve. La obediencia sí, porque no les vas a poder hacer caso en todo. Pero la honra no se mueve. La honra sigue estando ahí. Hasta el día que mueran vas a necesitar seguir honrando a tus padres si es que quieres hacer la voluntad de Dios. Eso sí no se va. La honra a los padres. Hay muchas cosas en la Biblia que podríamos hablar, pero pues no se puede en un solo video. Pero ciertamente los mandamientos de Dios no se pueden desobedecer para decir que estás honrando a Dios. Es que hasta es irónico. Es que quiero desobedecer a Dios para obedecer a Dios. ¿Le pueden hallar sentido a eso? No, es que no tiene sentido. Voy a desobedecer la palabra de Dios para obedecer a Dios. La palabra de Dios, como dice, es palabra de Dios, o sea que Dios lo dijo. Y si desobedecemos su palabra para glorificar a Dios, para hacer un bien mayor, es que no tiene sentido, en serio. O sea, ya cuando reducimos todos estos términos, simplemente es desobedecer a Dios para obedecer a Dios. No tiene sentido. Y lo que hizo Jesús siempre tuvo sentido porque siempre lo que hizo fue basado en la palabra de Dios nuestro Padre. Digo, el arrancar espigas con las manos estaba perfectamente permitido aún en día de reposo porque no cuenta como trabajo. Lo que no está permitido era trabajar y usar una hoz contaría como trabajo. Arrancar espigas con las manos no cuenta como trabajo porque solo arranca lo que te vas a comer. O bueno, ahora sorber con el popote, morder la hamburguesa, van a contar con los dientes, va a contar como trabajo. Ahora me van a decir eso. Está prohibido trabajar, pero tampoco debes levantar la hamburguesa, debes agacharte hacia ella. Vamos a llegar a los absurdos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se pueden hacer leyes de donde no hay ley en la Biblia. Por eso hay que escudriñar bien la palabra. Habrá gente que nos quiera compartir con buenas intenciones y otros nada de buenas intenciones, sino con perversas intenciones, y por eso siempre hay que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, el resumen, Jesús siempre cumplió la voluntad de Dios, cada uno de los mandamientos, y así pudo obedecer a Dios nuestro Padre. Nosotros necesitamos hacer eso, lo mismo. Cumplir la voluntad de Dios, conocerla, cumplirla. No puedo decir, es que yo no conozco la Biblia, pero obedezco a Dios. ¿Cómo obedeces a Dios si no sabes qué es lo que Dios quiere? Tampoco tendría sentido. Conocer es amar. Claro, no estoy diciendo solo lee la Biblia y ya. No, es leer y llevar a cabo, escudriñar. Esa es de la importancia de la Biblia. Si la Biblia solo la leemos como un libro histórico o como un libro de instrucciones, pero no la llevamos a cabo, si la Biblia no nos lleva a acercarnos a Cristo, hemos fallado en leer la Biblia. La Biblia es ciertamente para acercarnos a Jesús. No tiene otro propósito. Para acercarnos a Jesús, a nuestro Padre, y permitirnos volver a ser dignos de su presencia y estar un día en la eternidad con Él y con nuestros hermanos. Entonces, ya los dejo con eso. Solo pues recordemos, no necesitamos desobedecer a Dios para obedecer a Dios. Es absurdo. Mentí, pero para no afectar el testimonio de la iglesia. No necesitas mentir, no necesitas robar, no necesitas mentir, no necesitas nuevas técnicas para evangelizar, o sea, nuevas técnicas no bíblicas para evangelizar. Que digas, es que no vamos a hablar de la palabra de Dios, mejor vamos a hablar de sentimientos, de emociones, de motivación. Es como el fuego extraño de Nadab y Abiú. No les funcionó y Dios los quemó. Y Jesús siempre ofreció ese fuego perfecto para el sacrificio. Siempre fue ese cordero perfecto. Y por eso es que tenemos derecho a entrar confiadamente a su presencia. Entonces recordemos eso. Dios es bueno. Y por ser bueno, Él nunca va a corromper sus mandamientos. Y nosotros necesitamos andar en sus mandamientos, en sus dichos y estatutos. Escudriñar la palabra. Obviamente yo le recomendaría mucho escudriñar el Nuevo Testamento, porque es lo que nosotros seguimos. Si nosotros no podemos seguir literalmente la ley judaica, o sea, la ley mosaica, porque nos volveríamos judaizantes. Y si te vuelves judaizante,
hay una fuerte advertencia en Gálatas, ahí se las dejaré tareas. Lean Gálatas y van a leer por qué no ser judaizantes no es la voluntad de Dios. Eso era un trato exclusivo para el pueblo de Israel, pero ni tú ni yo somos israelitas, o al menos no que yo sepa. Y aún así, si yo supiera que soy descendiente de Abraham, no comenzaré a ponerme toda una ropa sacerdotal, a empezar a hablar en hebreo. Igualmente ya vivo en México, tengo costumbres mexicanas. Claro, llevaré a cabo aquellas que no comprometan los valores bíblicos, pero sin embargo si no comprometen, pues yo seguiré con las tradiciones de mi país. Y pues aquí estamos, somos los gentiles, necesitamos leer escudriñar el Nuevo Testamento, ver qué fue lo que Jesús nos dejó, qué fue lo que nos pidió que hiciéramos y nosotros llevarlo a cabo. Entonces, vamos a irnos a, pues bueno, que ya estamos en nuestras casas, pero o sea, vamos a seguir con nuestras vidas, pero ya no vacíos, sino con esta nueva enseñanza que es que para obedecer a Dios está en su palabra la clave. Nunca va a ser, Dios nunca nos va a pedir algo contrario a su palabra. O claro, Él nos dejaría claros por qué algo pareciera contrario, pero no lo es. En este caso, Jesús nunca contradijo a la voluntad de su Padre, jamás se hizo el revolucionario, el innovador. Algunos hasta podrían tacharlo de retrógrada, como nos tachan los cristianos, que no dicen que son bien retrógradas porque no aceptan nuevas ideas. Pues dijera, pues no, es lo que Dios estableció, no es como que pueda tergiversar la palabra de Dios a mi, pues a mi deseo. Entonces Jesús nunca tergiversó la palabra de Dios su Padre y nosotros necesitamos seguir en el mismo camino. Bueno, gracias por estar aquí hasta este momento. Espero que esta palabra los haya ayudado. Recordemos, para obedecer a Dios está en su palabra. Podemos escudriñar su palabra. No necesitamos innovar o creer nuevas doctrinas que no vengan en la Biblia. Y a veces habrán doctrinas que descubramos que están en la Biblia y no llevamos a cabo en nuestras iglesias. Eso está bien. Que descubramos, oye, la Biblia dice esto y nosotros jamás lo hemos hecho. Por ejemplo, nunca hemos evangelizado y la Biblia habla de evangelismo. Nunca hemos sido llenos del Espíritu y la Biblia habla de llenura del Espíritu. Eso está bien, pero siempre y cuando venga aquí, escrita en la palabra de Dios, no en una tradición o en algo que me dijo una enseñanza ancestral, no. Es en lo que dice la palabra de Dios. Aunque sea una regla institucional de la asociación religiosa o del templo mismo, la palabra es nuestra palabra de autoridad, la Biblia. Bueno, espero verlos en la próxima. Gracias por estar aquí. Dios los guíe y los acompañe grandemente.